Otra vez fue el ministro de Economía a explicar en Televisión Nacional lo bueno que es el gobierno, lo malo que es el bloqueo y el contexto difícil en el que supuestamente gobiernan para todos. Creo que nos quedó claro a todos las cubanas y los cubanos que la economía nuestra está enfrentando un escenario complejo, un escenario de economía de guerra, como se ha llamado, enfrentando presiones básicamente del recrudecido bloqueo norteamericano que no cesa contra nuestro pueblo. La palabrita de orden ahora es distorsiones. Reimpulsar la economía y corregir las distorsiones que están presentes. El tema vinculado con las distorsiones. Estas distorsiones salen de debates con los académicos, de la propia opinión de la población. Es una distorsión. Una segunda distorsión, ¿eso es una distorsión o no es una distorsión? También tiene que ver con la corrección de las distorsiones. Eso hay que corregirlo. Esas son distorsiones. Distorsiones que hay que corregir. Corregir las distorsiones que tenga, ese es el proceso en el que estamos. Corregir distorsiones, determinadas distorsiones que hay que encaminar y corregir. No es corregir distorsiones por corregir distorsiones. Otra vez el gobierno del Partido Comunista coge el diccionario y pone a caminar 2 o 3 palabras con las que alimentar su propaganda, luego de prometer un año 2023 mejor y tener que reconocer que no solo no fue mejor, sino que habrá contracción económica. No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%, e incluso por el comportamiento que hemos venido midiendo en los 3 trimestres ya concluidos, es posible que tengamos este año una contracción del Producto Interno Bruto a precios constantes que estamos estimando pudiera moverse en el entorno entre un 1 y un 2%. ¿De qué se trata esta vez la narrativa propagandística? ¿En qué se escuda el gobierno para seguir justificándose? Míranos hasta el final, con bonus track periodístico incluido, que trabajamos para desmontar el discurso oficial y para que no nos tupan la memoria. Como ya vimos, entre las nuevas palabras está la corrección de distorsiones, pero también entran al juego reimpulsar la economía, economía de guerra. Sobre las supuestas distorsiones, Gil no reconoce que en lugar de distorsiones lo que le pasa a la economía cubana es fruto del fracaso del sistema, sino que es apenas el resultado del trabajo del gobierno en un contexto no propicio para sus buenas decisiones. Hay que plantear que estas distorsiones han sido resultado del propio trabajo que ha realizado el gobierno, que las evaluaciones que hemos hecho hacia lo interno del funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra economía, y como planteaba nuestro presidente, vienen dadas también por el complejo escenario de tensión en el que estas decisiones se vienen adoptando, se vienen tomando para enfrentar las complejidades de la economía del país. Las distorsiones transitan por esas cuestiones que se han derivado de las propias medidas que hemos estado implementando y de cuestiones vinculadas con el control y con el funcionamiento institucional que evidentemente tenemos que perfeccionar en el funcionamiento del gobierno. Porque según Gil, el gobierno no ha estado estático. Por hacer varias cosas que hemos estado incorporando en la economía, no por estar inmovilizados, en ese periodo de tiempo hemos adoptado un grupo de medidas y todas esas medidas han incorporado determinadas distorsiones que hay que corregir. Las supuestas distorsiones enunciadas por Gil y a corregir en 2024, al menos inicialmente, se reducen a quitar subsidios de electricidad, combustible y canasta familiar normada, modificar aranceles de importaciones para las empresas privadas y regularlas más o diferente. El funcionamiento de los actores económicos no estatales, lo que tiene que ver con la canasta familiar normada y la manera en que eso se distribuye, se asigna y los subsidios que están atrás de eso, el precio del combustible, la tarifa de electricidad, el tema de las tarifas de transporte, van dirigidos hacia ahí las medidas. Gil habló de que las MIPYMES se aprueben en los municipios, de que su ministerio se quite funciones que según él le restan tiempo para lo importante y que se cree un instituto que regule las formas de propiedad privada. Habló de quitar subsidios a personas con altos ingresos y de la mucha justicia social que busca su gobierno. Y para no dejar de actuar a la defensiva, en el guión de Randy venía preparado desmentir que el nuevo paquetazo sea neoliberal, porque lo que propone es aumentar la ya enfermiza intervención del Estado en la economía y según ellos, la intervención estatal es lo opuesto a lo neoliberal. Fíjate, el neoliberalismo, ¿a qué tendencias va? A reducir al mínimo la intervención del Estado, a eliminar o reducir la regulación de los mercados, a incentivar la libre competencia,
a incentivar la privatización. Ahora, dime tú cuál de las medidas que estamos nosotros implementando va en esa dirección. Sin embargo, ¿qué advierte Gil sobre los posibles efectos de sus medidas? Hay medidas que en lo más inmediato pueden incluso acentuar algunos de los problemas que tenemos hoy. Pero el sentido es una visión de mediano plazo, poder ir corrigiendo estas situaciones y poder ir avanzando más aceleradamente en la economía. ¿Acaso el ministro no neoliberal está diciendo que el pueblo cubano debe pasar más trabajo, hambre y necesidad en el corto plazo, confiando en que las medidas den resultado en un mediano plazo no especificado? Por estas cosas, el economista cubano Pedro Monreal reflexionaba en su cuenta de X que no necesariamente un paquete económico tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos al de un paquete neoliberal tradicional. Sucede cuando los salarios y pensiones se retrasan respecto a la inflación, deteriorando el poder adquisitivo de manera amplia. Los salarios no satisfacen las necesidades de la familia, del trabajador. Y esto es precisamente lo que han producido los paquetes no neoliberales del régimen cubano. Lo mismo que en otros países sí neoliberales. Nada, que quizás sea el efecto de esa frase proverbial que dice que los extremos se tocan. Por eso es que recurrir a más Estado metido en la economía es seguir tirando el cántaro, el camión de cántaros y hasta el almacén de cántaros contra la misma fuente, que está harta de confirmar que es precisamente esa la receta para el desastre económico nacional. Pero Gil dice otra cosa. Nosotros estamos hablando de aumentar el papel del Estado como ente regulador en la economía. Y de hecho hay un grupo de medidas asociadas a la intervención del Estado para controlar los mercados. Hablamos de intervenir en el mercado cambiario. Después puedo dar un poco más de elementos con respecto a eso. No estamos hablando de más privatización, estamos hablando de fortalecer la empresa estatal socialista, estamos hablando de regulación de precios precisamente para evitar que la competencia se imponga como el mecanismo principal de asignación de recursos en la economía, o sea, los precios de oferta y demanda que han generado también determinado nivel de distorsiones. O sea, ¿qué tiene que ver lo que estamos implementando en materia de corrección de distorsiones con el neoliberalismo? Esto no lleva ya ni análisis y no ponemos la canción de a dónde vamos a parar, porque el derecho de autor nos restringe el video. Y aquí entro con un detalle interesante. En el toque venimos desmontando desde hace rato el discurso oficial de que el gobierno hace esfuerzos, de que el gobierno asume costo de cosas, y no por gusto, porque miren lo que soltaron en el noticiero de hace unos días sobre la compra de nuevas ambulancias. El costo de las 99 ambulancias será asumido con financiamientos 100% erogados por el gobierno cubano, aproximadamente unos $4 millones. Bueno, a estos desmontajes hemos añadido que los costos de la inflación están siendo asumidos por los que el gobierno llama vulnerables, que no es más que los que más pobreza sufren en Cuba. Son los asalariados estatales y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis económica. Los que están pagando ese impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal en realidad no es el Banco Central. El Banco Central emite el dinero, ese dinero genera inflación y son los asalariados y los pensionados los que pagan ese impuesto inflacionario. ¿Y a que no saben lo que dijo Gil en la mesa redonda? Cuando se dice, para evitar que la población pague determinado costo, enfrente de determinado costo, vamos a dejar el precio a la mitad y la otra mitad la suma el presupuesto. ¿Qué cosa es el presupuesto? El presupuesto tiene los ingresos y los gastos del país. Por lo tanto, cuando lo asume el presupuesto, lo asume el país. Y cuando lo asume el país, lo asumimos todos. Bien sea porque dejamos de poner esos recursos en otra actividad, o bien sea porque tenemos que ampliar el déficit fiscal. Y si ampliamos el déficit fiscal porque no tenemos suficientes ingresos para asumir ese 50% del precio y emitimos dinero en circulación para poder respaldar ese 50%, es a su vez inflacionario. Y esa inflación, ¿quiénes la pagamos? La pagamos todos. Y lo pagan los más vulnerables. Porque la inflación después afecta a todos por igual, pero el que tiene más capacidad de compra puede comprar más caro, el que no tiene más capacidad de compra no puede comprar. ¿Acaso el ministro está viendo los videos y leyendo los textos del toque? Pues el siguiente fragmento parece confirmarlo. Pero el Estado tiene que recuperar la gestión de la divisa. Y ojo, que el tipo de cambio en mercado informal o ilegal, que no se maneja desde la política monetaria del país, se manipula. Eso lo sabemos todos, por más que se quiera a veces transparentar con modelos matemáticos. Bueno, sigue desinformando a la gente de que manipulamos la tasa, porque decir otra cosa sería validarnos en plena televisión nacional, pero de que está enterado de que transparentamos nuestro trabajo,
lo está. Gracias, ministro. Trabajamos para informarlo a usted también, aunque más para fiscalizarlo. Y para el final, el bonus track prometido. Dijo Gil en la mesa redonda que el gobierno del que él es una de las piezas clave trabaja para el bien hasta de Mazantín el torero. ¿Para bien de qué? Para bien del pueblo, para bien de todos los cubanos, para bien de nuestro país, para reforzar nuestras conquistas sociales, para no renunciar a nuestro socialismo y para poder avanzar en nuestro sistema social. Sin embargo, que Gil diga esto, más que una declaración de buenas intenciones, lo que da es susto, porque precisamente con más o menos esas mismas palabras nos vendía hace unos años otro paquete estrella, el del ordenamiento. Nos referimos a que está incluido, como explicabas al inicio, la unificación monetaria, la unificación cambiaria, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, la transformación en los ingresos, y planteamos que es una transformación que la economía nuestra necesita y que la hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo, que obviamente está dirigida para el bien de la economía y para el bien del país y para el bien de nuestra población. Dice otro refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Según sus resultados, señor ministro, deberían dejar de trabajar con tan buenas intenciones, porque cada vez lo hacen peor. Pero digo yo que es solo mi opinión. Quizás ellos ven solo distorsiones donde los demás vemos un sistema absolutamente fracasado y personas que aún así siguen apostando con el dinero y el estómago de la gente a una utopía que en 65 años sigue sin funcionar y se sostiene a base de represión. Antes de terminar con el último fragmento de Gil, un pedido a nuestra audiencia fuera de Cuba. En El Toque hemos crecido muchísimo este año, no solo en visualizaciones y suscriptores, también en cantidad de videos publicados, pero queremos hacer más y para eso necesitamos el apoyo económico de nuestros usuarios que sí pueden hacerlo, los que están fuera de Cuba. Nos ayuda mucho que compartan los videos, que los vean hasta el final, con publicidad incluida, que se suscriban, pero si además pueden hacerse miembros del canal, aunque sea con el plan más bajo, será una inmensa ayuda e impulso a nuestro trabajo. En el último mes nos han visto unas 158.000 personas, más de 500.000 veces. Si solo 100 se hacen miembros, no solo les aseguramos ventajas exclusivas en el canal, sino sobre todo les garantizamos una mayor y mejor producción mensual de contenidos como este en 2024. El periodismo independiente es necesario, pero cuesta. Y por último, lo primero que va a hacer Gil el 1 de enero de 2024 y su llamado al pueblo cubano. Lo primero que vamos a hacer, para que la redundancia, el 1 de enero es celebrar con júbilo, orgullo, compromiso, energía positiva, seguridad y fe en la victoria el 65 aniversario del triunfo de la revolución. Hace falta mucha unidad, Randy, mucha comprensión, mucha unidad, entender también que todo lo que estamos haciendo es en beneficio de nuestro pueblo. Ya saben, a festejar el triunfo y unidad y comprensión. En fin, ahora sí, chao.